recuerdo con cierta nostalgia aquella juventud perdida. Viví con intensidad los 90 y aún mantengo frescos sus recuerdos en mi memoria. Sí, retazos de una vida que coseché y almacené para siempre y que administro en su justa medida cuando esta época me supera y me agobia. Resuenan en mi memoria como si el tiempo se hubiese congelado los destartalados altavoces del campo del Parmar anunciando partido. Corría a buscar mi trofeo, que no era más que el cartel impreso del partido que me llevaba a hurtadillas del kiosco verde de la barriada de Los Ángeles o del mismo Tropezón, y que coleccionaba y guardaba celosamente en mi casa. Las revistas del Atleti, las entradas impresas en Santa Teresa de diversos colorines y todas iguales, y esa pasión unificada de orgullo de pertenencia formaban parte de mi pequeño museo. Ahora vengo de vez en cuando al fútbol con mi hija y sentado observo cómo el paso del tiempo no ha hecho de las suyas en el viejo campo verde y blanco. Parece que fue ayer cuando lo veía jugar con la Unión Deportiva Roteña, con el Coria Club de Fútbol, con el Club Deportivo San Juan, el Club Deportivo Pozoblanco o el extinto O'Donnell de Ceuta. Sí, parece que fue ayer cuando en las gradas había 600 aficionados, cuando le ganamos 5-4 al Lucentino en un partido loco. Parece que fue ayer cuando organizábamos Ego Norte, cuando nos quisieron agredir en el estadio de La Valona o cuando invadíamos el terreno de juego al finalizar los partidos. Porque parece que fue ayer cuando unos personajes que parecen salido del mismo programa de Jesús Quintero, de esta Sanlúcar nuestra, hacían de las suyas en la general de asientos de hormigón. Ahora es todo, ¿cómo lo diría? Sí, más profesional, pero el fútbol en el Parmar ha significado siempre la unión de padres e hijos, la tradición de abuelos a padres, la clase trabajadora en las gradas, el calor de una tarde de transistores, una ilusión por ver la grandeza de un club y unos triunfos que muchos de esos aficionados que ya no están con nosotros jamás lo habrán conocido. Parece que fue ayer. Sí, en el Parmar todo parece que fue ayer. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de comunicación, de radio, del mundo de la abogacía, y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo Manolo Marín, para todo el mundo, comunicador, abogado y escritor también. Bueno, Manolo, un placer y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Pero el placer es mío, Rafa, aunque sea un tópico, pero es verdad, aquí estoy también en mi casa. ¿Cómo? Lo sé, que estás en tu casa, ¿no? Sí, Sobre sí, todo sí. porque a los dos nos unen cosas importantes como es el mundo de la comunicación, y tú haces un programa, hablábamos fuera de cámara antes de comenzar, un programa todos los días que tiene su chicha, ¿eh? Sí, es verdad, pero también, Rafa, creo que es de recibo, porque te lo digo francamente de corazón, quiero hacer mención especialmente a las personas que colaboran directa, estrechamente conmigo cada semana. El profe, José Antonio Camacho, con quien yo me peleo siempre, lo pico mucho, pero es muy importante, con ese ritmo tan pausado que duerme a cualquiera. Pero ahí está, porque de hecho lo que él comparte, él se lo tiene que preparar, él no tiene una varita mágica ni una bolita para que lo hace muy profesionalmente, de altas esferas radiofónicas. Hombre, pone ahí encima de la mesa sus dotes, sus conocimientos, su formación como matemático, y bueno, y lo cierto es que gracias a él, aun cuando siempre ha estado en la sombra, y también me he peleado con él muchas veces, con el querubín, de verdad, Rafa, si tú supieras la de cientos de partidos, que se dice pronto, hay cientos, que en Sanlúcar, ahora ya no tanto por el tema de que las nuevas tecnologías, la aplicación esta de la, para poder ver en el móvil los partidos y todo eso de la federación, pero hasta no hace mucho no había nada de esto, hasta hace muy poco en realidad. De verdad, yo te lo digo de corazón, Rafa, si tú supieras la de cientos, literalmente hablando de partidos que se han podido escuchar, gracias a que aquel Corubín hacía la cobertura técnica mientras que yo me iba por ahí con el equipo, que también para contar y hablar largo y tendido,
Y luego, Rafa, también lo cierto es que algunas de las personas que colaboran directamente son gente a las que le mueve la pasión por el fútbol, el sentimiento por el sanluqueño y que tienen elocuencia, que tienen capacidad de expresión. Son gente, son unas cuantas personas las que habitualmente son los habituales colaboradores, analistas, todos con formación universitaria, con formación universitaria superior. Y se nota, Rafa, y se nota porque la manera en la que se expresan y lo hacen, pues creo, bajo mi punto de vista, que al programa le dan pinceladas de calidad. No nos podemos comparar, evidentemente, con ningún programa, pero mira, por ejemplo, un colaborador que yo tengo, que es Jorge Marín, que él es natural de Madrid, de Alcorcón, pero vive aquí, ¿no? Vive en el puerto. Y hemos tenido programas de hora y media que me decía, pero Manolo, si nosotros dos con algunos mensajes, con alguna otra llamada, pero con los escasísimos medios que tenemos, hemos sido capaces de hacer un programa que dura lo mismo que dura el tiempo de juego que presenta Juanma Castaño en la cadena COPE cada noche. Digo, para que tú veas. Y lo hacemos con 4 cositas, Rafa. La verdad, increíble. Sí. Yo lo tengo muy claro. Yo, por ejemplo, os escucho todos los días y me parece tremendamente profesional, sobre todo porque cuando hablamos de equipos de fútbol, ahora que estamos en primera ref, ¿no?, que hay un poco más de renombre, ¿no? Pero cuando estaba el equipo en categorías inferiores, igual, hacíais el programa, hacíais las transmisiones desde fuera, y yo siempre me pregunto, bueno, ¿cuántos de esos equipos pueden decir que tienen un programa diario de radio para ellos solos? Yo creo que con esta mano lo podíamos contar. O menos. De radio, equipos con emisora de radio propia, que yo sepa, bueno, ahora quizás a lo mejor por internet y tal, pero emitiendo a la antigua usanza, por FM, cortito, en todo el entorno, el Sevilla y el Betis. Claro. Pero claro, fíjate de quién estamos hablando. Claro. Del Sevilla y del Betis. Claro. Ningún otro equipo. Oye, Manolo, hay 2 pasiones importantes: el fútbol, el deporte, el Atlético Sanluqueño en todo su conjunto, y las ondas radiofónicas, 2 pasiones que te mueven. ¿Nos puedes dar una pincelada de cómo surge, cómo nace el proyecto de la radio? Pues tiene para hablar largo y tendido. El proyecto de la radio no fue una idea mía. El proyecto de la radio, Rafa, en realidad fue una idea de Manolo Fernández. Manolo un día está en Sevilla, pone el coche y le salta Sevilla Fútbol Club Radio. Manolo, que era un coco, bueno, lo es, Manolo, esto no tenía conocimiento de ello, y dice, esto de Sevilla Fútbol Club Radio, ¿y esto qué es? Está escuchando, y ya del tirón se pone a cavilar. Entonces, claro, Manolo empieza a pensar en su cabeza, si algún día nosotros en Sanlúcar pudiéramos poner una emisora de radio propia para el sanluqueño, con la finalidad de generar publicidad y, consecuentemente, que aquí viene lo importante, ingresos teóricos e hipotéticos para el club. Entonces, eso se queda en una simple idea. Y poco después, yo empiezo a colaborar o estar un poco más estrechamente unido o ligado al club, porque yo cometo, por otro lado, Rafa, la ingenuidad, tengo que decirlo, de inquietarme de una manera un poco más próxima por la historia del sanluqueño, a raíz de un libro que yo vi en Jerez, que recogía 100 años de fútbol en Jerez. Sí, un libro muy grandote, ¿no? Muy estrambótico, sí. Entonces yo lo veo, sí, y me pongo a darle vuelta a la cabeza, a comerme el coco, y digo yo para mí mismo, digo, ni por qué no vamos a tener en Sanlúcar, para el sanluqueño, una cosa, pensando uno como si un libro se escribiera así. En 2 días. No. Entonces yo me empiezo a mover, y yo doy con el autor del libro, y el autor del libro me daba las pautas que él llevó a cabo, y me presento al personal de la hemeroteca en Jerez, donde él se había pasado interminables horas extrayendo datos. Entonces yo empiezo a llevar eso a cabo por mi propia cuenta, que en el club nadie sabía nada, que aquí en Sanlúcar nadie sabía nada, nadie, por mi cuenta. Entonces yo esto lo comento un día en el club. Y entonces el club automáticamente empieza, esto es muy interesante, pues esto es muy bonito. Y entonces el propio club, dentro de lo que allí se tenía, que aquello estaba de aquella manera, pues me facilitan, en este caso, los documentos, las cositas, las 4 cosas que tampoco habíamos hecho. El archivo que podía... para que yo mirara. Entonces ya voy empezando a conocer gente del club,
Un día Raúl Herrera, cuando tiene conocimiento de esto, me trae al plató de televisión para que yo lo explique. Y entonces, ahí, como yo ya empiezo a echar horas en el club, porque a lo mejor había días que yo me llevaba toda la mañana leyendo y estudiando documentos, me dice Manolo Fernández, escúchame, que quiero hablar contigo. Y entonces me cuenta el proyecto que tiene en mente. Empezamos a trabajar ese asunto más en serio, preparamos documentación, poderes notariales inclusive, solicitudes, con el abogado, con un compañero, entonces yo no era abogado, con un José Antonio Vidal Gallego, él, basado en una publicación en el Boja, en cuanto a las pautas y a las directrices para que pudieras crear una emisora de tinte cultural, nos indica las pautas a seguir, los pasos y trámites a seguir para oficializar más o menos un poquito el asunto ese. Entonces, incluso fuimos a Sevilla, tuvimos reuniones con responsables de comunicación de la Junta de Andalucía. La verdad que el proyecto no nació como cualquier proyecto en plan pirata, la verdad es que no, sino que le intentamos dar la absoluta y total legalidad dentro de nuestras posibilidades. Hasta que compramos la emisora y empezamos a montar aquello y empezamos a andar un poco a lo loco. Pero yo cuando realmente me pongo a pensar cómo se dieron todos esos pasos, había que estar un poco loco y ser un poquito ingenuo, porque eso era la asunción de una responsabilidad, y el desarrollar un proyecto que se consolidara era un reto que yo creo que sinceramente ni yo mismo, Rafa, podía en ese momento vislumbrar, ¿eh? Yo creo que esos grandes proyectos, Manolo, se llevan a cabo porque en ese momento hay tanta ilusión que no se mira en lo que hay. Pero yo creo que todos esos grandes proyectos funcionan por eso mismo, ¿no? Es que sí, a mí, si yo pudiese haber visto por una mirilla lo que iba a ser detrás, a lo mejor yo hubiese dicho, déjate venir. Mira, Manolo, a mí me gusta, yo llevo 10 años, como tú sabes, con el programa cultural, y 10 años ya. 10 años. Wow. 10 años, empecé allí contigo en la radio. En la radio. Y recuerdo, traigo gente de investigaciones diferentes, de temas diferentes, pero siempre me ha traído mucho entrevistar al comunicador. ¿Por qué? Porque tú estás hoy aquí, evidentemente eres una persona conocida, todo el mundo te conoce, del campo, de las retransmisiones, pero yo creo que es mucho más cercano, la radio es muy romántica, muy cercana, pero sí. Ahora cuando te ven, que conozcan esa historia de primera mano, o sea, ese nacimiento de la radio, ese trabajo que hay por detrás, porque para muchos de nosotros es muy fácil poner la 94.2 y estás tú, estás tus colaboradores, o está Raúl, o está el tal, no, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Claro. Hay muchísimo trabajo. Y a día de hoy, si yo te cuento el día a día, Rafa, tú dirías, ¿de verdad? Sí. Claro. Y tú dices, ¿por qué? Porque mira, Rafa, evidentemente, yo lo he dicho públicamente muchas veces, a mí me encantaría que ese fuese mi medio de vida, profesionalmente hablando. A mí, si a mí me dieran la oportunidad de elegir, ¿tú quieres comer de esto? Mi respuesta sería sí, pero no es la realidad. Claro. Entonces, yo tengo mi trabajo, evidentemente, y entonces en un día, que hay días que ni puedo ir allí, pero bueno, en un día normal, Rafa, fíjate tú, te voy a contar un pequeño detalle que no sería portada de ninguna noticia, ni de ningún artículo, ni de absolutamente nada, pero algo que es absoluta y totalmente inapreciable y que es muy clave para que yo pueda hacer radio. Y no tiene nada que ver con la radio. Y te explico. Yo estoy en el despacho, trabajando. Normalmente, si estoy en el despacho porque no tenga citaciones judiciales, a mí me dan las 2, las 2 y cuarto y las 2 y media. Y yo hago lo siguiente. Gracias a Dios tengo a mamá viva. Fíjate lo que te voy a decir. Tengo a mamá viva. Mamá es la típica mamá que tú quieres que vayas a casa y dejes a comer. Y en media hora, como yo tengo el despacho cerquita de casa allí en el barrio, de tu madre, yo tengo el despacho en la calle Barrameda, salgo, almuerzo en casa de mi madre y yo me programo para que en media hora yo haya almorzado y cuando sean las 3 cojo el coche y tiro para el Palmar. Cada vez me desespero con el tráfico de la vía. Entonces, es muy clave y muy fundamental tener a mamá, que mamá tiene las cositas hechas para ti, para que tú puedas compaginar tu trabajo con ese hobby. Porque si yo tuviese que llegar, que prepararme el almuerzo, a mí literalmente no me daría tiempo. No te da tiempo, evidentemente. Pues clave fundamental para que yo pueda hacer radio es tener el apoyo de mamá. Para que tú veas lo importante que es tener... Sí. Y sobre todo Sanlúcar, porque si Sanlúcar es una ciudad pequeña.
y todavía tenemos esa idiosincrasia de voy a ancar a mi mamá, ¿no? Ancar a mamá, o ancar a mi abuela, y tu abuela te pone el plato de comida, o tu madre. Eso en una gran ciudad básicamente no existe, no existe, con lo cual todavía podemos ser muy modernos que lo que queramos para muchas cosas, pero todavía eso lo tenemos, y eso es una joya, ¿eh? Sí, y es verdad que voy muy apurado de tiempo. Yo te puedo asegurar, Rafa, que yo a veces ni he comido. Ya, me lo creo. O me he comido el postre en el camino. Claro, claro. O a veces en el juzgado me han dado las tantas, porque el trabajo a veces es así, y a veces he ido directamente a la radio sin haber comido nada. O bueno, eso ha ocurrido en más de una ocasión, para que te voy a engañar. Claro. Pero bueno, tengo reserva, tampoco pasa nada. Sí, pero bueno, el cansancio físico y el cansancio mental pasa mucha mella, ¿eh? Sobre todo el mental. El mental, claro. Porque yo estoy, Rafa, durante las mañanas, yo tengo que estar ocupándome del trabajo. Y el trabajo son 20 cosas en la cabeza. Porque tú a lo mejor estás trabajando cada día con diferentes procedimientos. Tienes el escrito de uno, el recurso de otro, la demanda de fulano, la llamada de aquel, el correo, la notificación. El WhatsApp, inmediato. Las llamadas, pum, pum. Y en medio de todo eso, Rafa, te lo prometo. Estás montando el programa. Tengo que llamar a este, tengo que llamar a aquel, tengo que llamar a este, y estás montando el programa mientras trabajas. Oye, ¿qué valor crees que tiene? Porque cuando vemos un club de fútbol que puede tener sus más y sus menos, y tiene lo que es la masa social del club, cuando hay quejas, cuando hay alegrías, cuando hay satisfacción, cuando hay penas, si no tienen esa emisora de radio que al final se convierte en un vehículo transmisor de todo eso, te preguntaría que qué importancia juega la radio del Atlético Sanluqueño para tener esa cercanía inmediata, rápida, con el aficionado. Vale, a mí personalmente me parece una pregunta muy interesante, porque aquí, bajo mi punto de vista, Rafa, esta es mi opinión, no se trata de una emisora de radio, sino el cómo se hace. El altavoz, ¿no? No tanto el medio en sí, no tanto decir, es que tenemos una emisora de radio, no, sino cómo se hace la radio. Y esa radio, yo la voy concibiendo, de la que yo nunca dejo de aprender, yo la voy concibiendo, Rafa, como la expresión también de la idiosincrasia de uno. E intento ser lo más natural y lo más sanluqueño posible en la radio. Porque me doy cuenta de que cuanto más naturales somos, más llegamos. Y estamos en una época en la que en los medios de comunicación, y esta es una reivindicación que yo hago, que yo critico al propio club, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí, al propio club. Doy fe porque te escucho, claro. Hoy en día, es verdad que los tiempos han cambiado. Hoy en día, Rafa, es verdad que las redes sociales tienen el uso que tienen y tienen la importancia que tienen. Yo no lo niego, ojo, yo no lo discuto. A veces yo me valgo de las redes sociales para desarrollar una noticia. Pero yo, en este caso, soy el típico jartible que sigue reivindicando que el propio club tiene que darle o seguir dándole a la radio la importancia que merece. Porque una foto que se publica en una red social, tú puedes poner una foto, y si quieres te pongo un ejemplo de algo que ha pasado esta semana. Tú puedes poner una foto con un mensaje, pero tú que estás en tu casa, tú la ves, o no, la ves. Pero una foto no te transmite, o una foto no te habla, una foto no te dice, una foto no discute, no debate, no recibe una llamada telefónica, ni recibe un mensaje, ni te hace una entrevista. Y un vídeo, igualmente. Puedes enterarte, puedes impregnarte, puedes saber y tener conocimiento y acceso a las noticias del club por lo que se publica en una red social. Pero no es lo mismo que una foto te diga, y te hablo de un ejemplo real, con algo que se ha suscitado esta semana, que es la continuidad o no de José Herrera. Porque, precisamente por una publicación de Cazurreando, que no sé si te suena, sí, cuestionaba la continuidad de José Herrera en el Atlético Sanluqueño. Algo que fue falso. Y entonces, tú lo ves, pero no sabes nada, porque solamente ves una publicación. Yo por la mañana, mientras que, como yo te contaba anteriormente, estoy trabajando, yo llamo a Coqui y le digo, y me coge el teléfono y digo, escúchame, yo te llamo en concreto por esto. Creo que este tema. Y le pregunté privadamente, y le digo, escúchame, ¿esto es verdad? ¿Esto hay que desmentirlo? ¿O esto es cierto y hay que hacerse eco? De esto nos pronunciamos y decimos algo. Y entonces Coqui, lo que me dice, y sobre todo, ¿cómo me dice? Yo entonces evidencio de que hay que darle al programa de radio el inicio hablando de la postulación en concreta del club
para desmentir todo eso. Entonces, una cosa es que tú cojas un 3 líneas que te dice una publicación en una red social, para mí, y otra cosa muy diferente es que tú enciendas la radio y que alguien te diga: muy buenas tardes, el club desmiente por completo la publicación ayer de Cazurreando. El club, en conversación privada con Coque en la tarde del día de hoy, ha manifestado y me pide que dé traslado a todos nuestros aficionados de que José Herrera cuenta con el apoyo del club y que máxima confianza total. Entonces, si hay alguien que te lo está contando y que le pone énfasis, porque yo la verdad que le pongo un poquito de énfasis a todo eso, la sensación que te transmite es totalmente distinta. Es totalmente diferente. Pero es que por esa regla de 3 no existirían los grandes programas de deportes de por la noche, ¿no? Sí, ahí tienes la prueba, que por muchos medios de adelanto que tengamos... Claro, hombre. Mira, ¿tú sabes cuántos seguidores tiene el programa de, por ejemplo, El Larguero de la cadena SER y Tiempo de Juego de la cadena El Tiempo de Juego sé yo que es el que más audiencia tiene. Pero es que lo escuchan cada noche, no sé, cientos de miles de personas. Pero es que hoy en día, que eso es algo que también hacemos en la radio, al día siguiente tú puedes descargarte el podcast, lo escuchas y lo hacen. Yo conozco gente aquí en Sanlúcar que se descargan los podcasts de los programas de la actualidad atlética. Claro. Porque por horario laboral no pueden escuchar la radio. Evidentemente, claro que entonces, sí. Eso sí es una ventana y es una posibilidad y una herramienta, sobre todo una herramienta que Internet te da. Pero bueno, para escuchar radio. Ya, pero fíjate, bueno, lo que tú has dicho, oye, es perfecto. Pero es que tú imagínate un partido de fútbol, me lo invento, Atlético Sanluqueño Tarazona, y que tú estés en Zaragoza, en Aragón, retransmitiendo un partido de fútbol para que yo lo pueda escuchar un domingo por la tarde por la radio. Eso ha ocurrido cientos de veces. Exactamente, con lo cual ya no solamente tenemos la radio en sí como voz visible o como altavoz del equipo, sino que encima se está retransmitiendo un partido a 800 kilómetros de aquí, ya no solamente incluso un equipo en primera red, sino que cuando estaba en segunda B o cuando estaba en tercera también se hacía. Pero además, Rafa, una cosa muy importante, ¿tú sabes la publicidad que se hace en modo de representación del club? Porque cuando el club va a donde sea, sí, es normal que el club que nos va a recibir reciba un correo o un correo. Oye, pues mira, que se acredita el presidente del club, que se acredita directivo, eso es lo normal. Pero tú sabes lo que es cuando tú al Tarazona le dices y se acredita Manolito Marín de Atlético Sanluqueño Radio. Y lo ven, Atlético Sanluqueño Radio y esto. Y te dicen, ustedes que tenéis una emisora de radio propia, y paré. Y te voy a decir una cosa, te voy a poner un ejemplo que me acabo de acordar. Cuando nosotros disputamos la fase de ascenso de segunda a primera red hace 3 años, que ya había internet, por supuesto, que ya estaban los partidos. Tú te tienes que acordar de lo siguiente. Nosotros disputamos una primera eliminatoria contra el Valladolid, el filial. ¿Tú sabes qué pasó en aquella eliminatoria? Que no hubo retransmisión televisiva. Yo fui con la expedición, fui hasta Valladolid. Ese partido se jugó en el Zorrilla. Pues bueno, allí estaba yo arriba del todo. Eso es un auténtico espectáculo. Claro, ahora si quieres te hablo de estas cosas. Ese partido no hubo tele. No sé por qué, Rafa, pero no hubo tele. Todo el mundo tenía que echar mano de la radio. Pues bueno, ¿tú sabes cuántos enganches por internet, lo podíamos ver por internet, hubo a ese partido? Miles. Literalmente. Porque te ponía número de personas enganchadas, aparte de los que lo estaban escuchando por FM. Ahí estaba la radio. Acuérdate, Rafa, la radio ya, yo soy muy reivindicativo con la radio porque todos, no hace falta hablar de la radio del Sanluqueño, tuvimos un ejemplo muy muy claro cuando hace unos meses tuvimos el apagón eléctrico en todo el país. Bueno, ¿y tanto? ¿Qué pasó ese día? Yo saqué mi transistor de mi casa y estaba todo el mundo pegado. Yo decía, señores, pero no hay un radio en vuestra casa. La mayoría no tenía. Y los comercios como los comúnmente conocidos como chinos agotaron las existencias de transistores. Claro. Los bazares agotaron existencias. Hubo que echar mano de la radio con pila, como ha sido toda la vida. Y con una una linterna, como hace 40 años atrás. No se podía ver la tele porque no había luz, pero radio sí. Porque tú le ponías pila y había radio. Y todo el mundo echó mano de la radio. Tuvimos que retroceder 20, 30 años como mínimo en la historia para poder tener acceso a la información. Parecía que no podíamos estar un día sin tener información.
Para que tú veas, Rafa, que por muchos adelantos y por muchas innovaciones y por muchos desarrollos de programas informáticos que pueda existir, como para que te venga una nueva red social que te prometa lo que tú quieras, después pasa algo y tenemos que acudir a subsistir a lo que siempre hemos conocido. A lo analógico de toda la vida. Qué cosa, ¿eh? Increíble, es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y el tiempo corre que se las pela, ¿no? Pero al final, yo creo que en los medios de comunicación, incluso en la vida normal de cada uno de nosotros, deberíamos de tener esa balanza perfectamente equilibrada entre las nuevas tecnologías, pero también la tradición, ¿verdad? Tener una nueva balanza, porque si la decantamos por un lado o por otro, siempre vamos a ir cojo, ¿no? Y nos pasó el día del apagón. Oye, Manolo, tirando un poco de archivo hacia atrás, a mí me gustaría que tú me dijeses cuál es el primer recuerdo que a ti te viene en tu memoria del campo de fútbol. Sí, lo tengo. Lo que pasa es que no te puedo concretar qué edad tenía, pero yo estoy en que tenía aproximadamente unos 9 años de edad. 9, 10 años de edad, no tenía más. Por supuesto, de la mano de mi padre, lo he comentado varias veces. Fue un partido en el Palmar. Recuerdo, fíjate tú, que el portero del sanluqueño era Jesús Villegas, que su hermano Miguel Ángel era el central, que Ali era central también. Los centrales eran Miguel Ángel Villegas y Ali. Y recuerdo eso perfectamente. Ese como primer recuerdo, del que yo tengo el más vago, de la primera vez que yo entré en un campo entré en el Palmar. Yo tendría, ya te digo, yo creo que 8, 9 años, yo no tenía más. De lo que sí tengo recuerdo más concreto en la memoria es de la temporada en 1985-86, cuando se asciende no, la temporada 86-87, cuando se asciende a Segunda División B. Pero te hablo de muchos recuerdos de la temporada en Tercera División, aquella que yo no fui, pero aquella que se ascendió en Mairena, ganando 0-2, el equipo venciéndole aquí al Betis 3-1, me acuerdo, al Betis B, me acuerdo de aquel partido perfectamente, cómo estábamos de apretados en la tabla clasificatoria, cómo pugnábamos contra el Boyullo, fíjate, el Betis B, recuerdo Pepito Ramírez juega en el sanluqueño, de entrar en un segundo tiempo contra un Dos Hermanos en un partido que acabamos 1-1 y revolucionaba el partido. El Guita, que Dios lo tenga en su gloria, estando por allí diciéndole a Luis Merino, ¡cabeza! Sí, yo tengo muchísimos recuerdos, lógicamente, como todo el mundo, lógicamente. Claro. Pero de esa temporada sí tengo yo recuerdos. Yo tengo muy buenos recuerdos de la temporada esa que se le denominó la temporada de oro del sanluqueño, ¿no? La 88-89. 88-89, que yo era también un pequeño, iba con mi padre y me acuerdo de esos partidos con el Levante, con el Hércules, ¿no? 3-0 se le ganó al Hércules aquí. Al Hércules. Con el Levante, no me acuerdo si fue 0-0, 1-1. El resultado contra el Levante no lo recuerdo. Jugó con el Alcoyanos, el Nule, el Gandía, el Marbella, el Algeciras, el Ceuta, ¿no? El Cartagena. Y el Granada. El Granada. A quien también el Granada que traía el Villarreal, que estaba en privada, que estaba ahora en primera. El Granada que traía a Lalo Maradona, al hermano de Maradona, de Diego Armando Maradona. Sí. Pues efectivamente, esa fue, fíjate lo que son las cosas. Si hubiese sido entonces el sistema que hay hoy en día, el sanluqueño habría jugado la promoción de ascenso a Segunda A. Fue una temporada espectacular. De hecho, nosotros siempre la identificamos y la recordamos como la mejor hazaña deportiva en la historia del Atlético Sanluqueño. Yo tengo grabado la camiseta, ¿te acuerdas la publicidad? Era de la Goya, era de la Goya. Y las rayas verdes eran más estrechitas. Pero era muy bonita porque se veía el verde y el blanco, y ahora la letra en amarillo y en negro de la Goya. Exacto. Entonces resaltaba muchísimo. Sí, con aquel equipo... aquel equipo, bueno, yo me acuerdo del equipo, el que juega la temporada, o sea, el que juega en Tercera División para ascender a Segunda vez, Antoñito de portero, jugaba en aquel equipo Baldomero, Villalustre, Bobo, también jugaba Ali, te estoy hablando así un poco de memoria. Pero claro, la memoria también me falla, pero me acuerdo de innumerables partidos. Me acuerdo cuando llegó cedido José Ángel, venía cedido del Huelva, había sido su internacional con la sub-21 de la selección española, y yo me sentaba en lo que se llamaba el banco de pista.
a la altura del centro del campo, entre los dos banquillos, había una especie como de banco, ¿vale? Así, por supuesto, de hormigón. Y ahí, ahí me sentaba yo con mi padre y nos sentábamos unos cuantos que veníamos del barrio, los tapiceros y unos cuantos que veníamos del barrio, y nos sentábamos ahí, a pie de campo, prácticamente. Y eso se llamaba banco de pista. La verdad que el Palma, oh, madre mía, no han cambiado cosas también. Mira que sigue siendo el mismo campo. Mira sí, que tú vas allí. Pero yo te iba a preguntar, vamos a pasar ahora a publicidad, pero sí, una de las preguntas que te voy a hacer, ¿cómo ha cambiado no solamente el fútbol, que el fútbol moderno ha cambiado, por supuesto, pero también la afición, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado todo? A mí me recuerda, yo recuerdo un partido un domingo por la mañana con el Extremadura, que empezamos perdiendo 0-1 y nos ganamos al final 2-1, y a mí me impactó ver por primera vez aficionados de fuera en el campo del Palmar. Sí. Y ve los bombos, las banderas, las camisetas, porque a mí me llamaba eso como a la primera que yo veía en la televisión en Estudio Estadio, ¿no? Que venían los ultras, o los aficionados, que no eran ultras, eran aficionados, sí, y tal, y a mí eso me impactaba, el ver los primeros aficionados en el campo, sí, del sanluqueño. Es que en el fútbol, Rafa, por ejemplo, hace 40 años, si venía gente de afuera, venían, pero no se identificaban como hoy en día, que venían con las camisetas, sí, no, antiguamente no era así. También el fútbol en aquella época, Rafa. Madre mía. Bueno, madre mía. Madre mía. Corrías tu integridad física. Bueno, ¿a ti te pasó? Sí, a nosotros nos pasó. ¿Con qué? ¿Con Picón? Y sí, con todo. Cuando montamos el grupo. Con el Puli, ¿no? Con el Puli, con Picón, con... allí en la línea. Claro, con mi primo, estábamos todos en la línea, sí. Nosotros ese año fuimos a Coria, fuimos a San Juan, con el Club Deportivo San Juan. Y algunos me perdí yo, ellos fueron a más sitios, y en la línea. Un grupo de ultras, pero además eran skinhead, ¿sabes? ¿Sí? Con los pasamontañas y con las... Y llevábamos nosotros una bandera negra con una carabela. Y ustedes erais chavalitos ahí. Éramos chavales con 18 años, Manolo, o claro, 20 años, y empezaron a cantar, se cargaron, ese partido lo perdimos 2-0. Bueno, más. 2-0, lo perdimos. Y entonces nos dijeron empezaron a cantar Queremos la bandera de la carabela, ¿no? Entonces nos dijeron que iban a abrirnos las puertas nosotros unos minutos antes, pero que abrieron las puertas de nosotros 10 minutos antes de final del partido, pero las de aquello también. Claro, y nos cogieron allí, se montaron en el autobús. Sí, el fútbol ha cambiado mucho en materia de seguridad, ¿eh? Sí. Sí, porque es cierto que, por ejemplo, yo recuerdo de pequeño, a los árbitros tú le podías decir todo y tú le podías tirar de todo, porque sí, la policía iba con los escudos, con los escudos. Y el árbitro de camino a los vestuarios, la policía iba llevando al árbitro. Si tú haces eso hoy en día, tú te enfrentas a una multa de miles de euros, tú por un lado y el club por otro, ¿eh? Claro. Yo, de verdad, yo no voy todos los domingos a fútbol por temas de familia y tal, pero suelo ir cada vez que puedo, y me llevo a mi hija, ¿no? Y hubo un momento en que yo decía... que yo recuerdo ese fútbol de los 90, ¿no? El tío pegado a la pared y el jugador al lado, y a mí eso me cortaba mucho, ¿no? Insultar a los jugadores, yo nunca he sido capaz nunca de insultar a un árbitro ni a un jugador, no me gusta, me siento mucha vergüenza ajena, ¿no? Y yo tenía un poco de resquemor, ¿no? De llevar muchas veces, pero qué va, yo he llevado a mi hija, nos lo hemos pasado bien, hay gente que tiene mucho arte, otra gente que a lo mejor se ceden un poco, pero... eso ha cambiado mucho. Y sobre todo una cosa que he visto en el Palmar, Manolo, es un montón de chavales, de chavalas, un montón de mujeres. Sí, el fútbol, sí. Pero muchísimas, con las camisetas, que yo eso antes, en la época de los 90, no lo veía. No, ese era muy raro. Era muy raro. Sí, el fútbol ese es uno de los aspectos quizás posiblemente más visibles en los que el fútbol ha progresado, porque el fútbol es verdad que siempre tradicional e históricamente ha sido un mundo machista. El fútbol o se ha asociado al machismo. Sí, totalmente. Había un anuncio por ahí, hace ya algunas décadas, que decía que el fútbol era cosa de hombres. El Coñaterri. Para anunciar una bebida alcohólica. Eso sería impensable hoy en día. Totalmente, ¿no? Vamos, tú haces un anuncio así y tienes a determinados grupos políticos metiéndote en un juzgado. Bueno, Manolo, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos. Venga. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y continuamos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de comunicación de nuestro Atlético Sanluqueño con Manuel Marín. Oye, Manolo, en el Palmar, cuando estructuramos la gente que entra, el aficionado, la masa social del equipo, hay personas ya muy mayores, o de una cierta edad, no es que sean mayores, pero que han conocido la época de los 80, el comienzo de los 90, ¿no? Un Atlético Sanluqueño que pasa de tercera a segunda B, lo que hemos estado hablando. Después tenemos a los más nuevos, ¿no? La generación esta del 2000 y pico hacia adelante, que ya ha conocido quizás al equipo ya en primera ref, o bajando y subiendo, pero hay una masa muy importante, que es mi masa de mi quinta, incluso la tuya, de los 90 puro y duro, de esos 17, 18 años consecutivos en tercera división, y todos tenemos metido en la cabeza los mismos equipos de siempre, menos los 4 de estos raros que subían de Ceuta, que subían y bajaban automáticamente, pero siempre lo mismo, ¿no? Que si el Rota, la Roteña, el Chiclana, el San Fernando, el Pozo Blanco, el Lucentino, el San Juan, La Palma, alguna vez el Tomares, no sé qué, el Melilla, el Algeciras, Jerez Industrial, todo esto parecía que, es que los estoy recordando porque parecía que era un año igual uno tras otro, un año tras otro, sí, tantos años, ¿verdad? Claro, sí. Qué época más árida, pero que lo disfrutamos nosotros esos años 90. ¿Tú qué recuerdas de esa época tan larga, esa travesía tan larga en tercera? Bueno, precisamente esos son los años que yo estoy más desconectado de Sanlúcar, porque yo estoy fuera, ¿vale? Yo desde el año 93 hasta el 95, yo por ejemplo estoy en Madrid, ¿vale? Sí que después volví, después ya yo también me fui a vivir al puerto, al final, en el 97, entonces es la época que yo estoy más desconectado del club. Pero sigo directamente al Atlético, pero es curioso, porque si quieres te puedo contar anécdotas, porque yo, claro, eran años que no había todos los medios que hay hoy en día. No. Pero claro, yo por ejemplo, yo recuerdo en el año 94, en el año 95, llamar a hablar por teléfono con mi madre y con mi padre y preguntarle a mi padre, ¿y el Atleti cómo quedó este fin de semana? ¿Y en qué posición va el Atleti? Era curioso, le preguntaba yo a mi padre. Es que no, en aquella época tú no te podías enterar. Como te tenías que meter en el teletexto. Yo me metía en el teletexto. ¿Tú te acuerdas del teletexto? Sí. Para ver los resultados de tercera y las clasificaciones. O si no, por la mañana el Marca o el diario de Jerez. Recuerdo cuando el equipo perdió la segunda vez al cabo de 5 años, que era en el año 92, creo que fue en el año 92, me parece. Sí, jugaba con el madrileño, el Atlético Madrileño y algunos más. Bueno, con el madrileño jugamos la primera temporada en segunda vez, pero en el año 92-93, ahí me baila la cifra. Espérate, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 92. Vale, en el 92, cogiendo la cuenta de la vida, perdemos nosotros y descendemos a otra vez a tercera división. O sea, en ese año hay un partido en Jerez, en Chapín, inolvidable, no sé si tú eso lo recuerdas. Hay un golazo de falta directa de Pepe Galán. No me acuerdo. No, pero un golazo de falta de Pepe Galán. Pepe Galán hace la mili, creo que en Melilla, y ya juega allí también, y llegó a jugar en el Betis. Pepe Galán llegó a jugar, llegó a jugar en el Betis, hizo un stage de pretemporada con el Betis en Holanda, y ya luego al final llega al Recreativo de Huelva, donde juega en primera división. Eso durante los años 90. Pero bueno, respecto del sanluqueño, yo sigo al sanluqueño hasta ese año, hasta el 92-93. Luego, como yo me voy a Madrid y después estoy fuera de Sanlúcar, sí que esos años yo no seguía. Estos fueron los años que yo estuve desvinculado del sanluqueño. Ya con el comienzo de la década de los 2000, en el 2004-2005, yo retomo el empezar a seguir al sanluqueño, y a los 2 años fue cuando ya surgió todo esto de... Ya llevamos, ¿cuántos? 18 años de radio, que se dice pronto, Dios mío. Sí, pero vinculado al club, bueno, ahí ya fue directamente, no siguiendo el equipo. Yo llevo vinculado ahora mismo al sanluqueño directamente, entre colaboraciones y luego la radio, pues ahora mismo llevo ya 20 años. Oye, Manolo, ¿cómo, eso es lo que te iba a decir la primera parte, ¿cómo ves tú desde tu punto personal, cómo ha cambiado la manera de ver el fútbol en el Palmar, cómo ha cambiado el aficionado en el campo? ¿Sabes qué? Yo tengo la sensación, Rafa, de como que nos hemos refinado un poco. Porque yo tengo la sensación de que antes era un poco más rudimentario. Antes era más...
Porque también, ¿sabes lo que pasa? Que el sanluqueño ha tenido siempre, tradicionalmente, una afición relativamente, con una pirámide de población mayor. Entonces, los antiguos aficionados, los que yo denomino como los de la antigua usanza, tenían también su expresión y tenían su comportamiento y tenían ahí su manera de proceder. Escúchame, a mí me recuerda Arcelu de Cádiz cuando dice: los campos antiguos tenía que oler a barro, a sangre y a linimento. Y era así. Y era así. Porque es verdad y es necesario que claro, va pasando el tiempo, las nuevas generaciones, pero no sean... Mira, te lo voy a poner a modo de ejemplo lo que quiero decir. Yo, una de las imágenes, tú me preguntabas, una de las imágenes que tengo, yo de jovencito, eso fue en los años 90. Mi padre y unos cuantos en fila, en el primer escalón de la preferencia, pegadito a la valla, disconforme, por decirlo finamente, con la decisión arbitral. Y todos, al unísono, parecía que lo tenían ensayado. Yo miraba a mi padre y yo decía, pero desde luego, este hombre... Todos al unísono, haciendo todo el mismo movimiento con la mano, con los dos dedos levantados, expresando una clara cornamenta, así, pero todos a la vez, entonando esa excelente esa única genuina palabra sanluqueña, chivo, haciendo así, chivo, chivo, chivo. Claro, ya en San Lucas se dice, pero con esa vehemencia con la que se hacía antes ya. Claro. Eso se ha perdido, ¿eh? Sí. Entonces, porque además, al Palmar siempre lo ha caracterizado la vehemencia del público, lo que el público ha presionado, lo que el público aquí empujaba. Es que te puedo asegurar que un denominador común que han tenido muchos futbolistas de afuera cuando venían a Sanlúcar al Palmar, y decían, al Palmar, que fe campo. Claro. Es que porque presionaba. Yo sigo reivindicando y sigo evocando al espíritu del Palmar para que, como por ejemplo el partido que tenemos este fin de semana, para que la gente esté con el equipo. Yeah. Porque el Palmar, cuando aprieta, Rafa, sigue guardando mucha reminiscencia de lo que fue. Mira, creo que no es como antes. Una cosita bonita, podríamos recuperar, ¿no? Esos partidos míticos que están grabados desde esta casa, ¿no? Desde TDC, desde Costa Noroeste, y esos partidos míticos ponerlos en bucle para que la gente pueda ver cómo era la afición, cómo eran los partidos históricos y cómo era un partido en el Palmar. Sería bonito, ¿verdad? Cómo era un partido en el Palmar. Y además no te tienes que remontar muchos años atrás para revivir cómo era un partido en el Palmar. Por ejemplo, en el año 2012, cuando Carrete está aquí como entrenador, se crea un clima entre Carrete y afición en la que hay una conexión total. Y esa temporada el equipo que se sale del mapa. El equipo no perdió un partido en el Palmar. Ganó todos, menos un empate. Entonces, el equipo, como es campeón del grupo, como tú sabes, asciende a Segunda División B. Y el partido de vuelta en la última... Fíjate tú que habíamos perdido la primera eliminatoria. Pero el partido de vuelta de la última eliminatoria contra el Extremadura... el Palmar está... Sí, yo estaba en el fondo norte, ¿no? Sí, ahí estaba yo. Vamos, yo, Rafa, te digo una cosa, yo creo que... En las gradas, la primera vez que pusieron las gradas supletorias fue, ¿no? Pero Rafa, yo creo que cometimos una ilegalidad. La gente que metimos en el Palmar, eso estaban la gente como cocodrilo dandí en las cabezas uno encima de otro, ¿vale? Y es que eso fue ilegal. Es que veníamos de esa época de los 90, de esa aridez futbolística. Que veníamos de 20 años. Claro, 20 años viendo los mismos partidos de 500 aficionados en las gradas. Claro, es que el cartel, es verdad que el cartel de esos partidos no era muy atractivo. Eran lo mismo. Era más atractivo los partidos, porque de la misma manera que tú mencionas estos equipos, que tú siempre era un denominador común, que casi siempre apreciaba los mismos nombres, con excepciones. Joder, yo me acuerdo de ver Arcoria 15 años seguidos. Claro, y sin embargo, en los años 80, aquí se jugaba con el Dieter Zafra, que era de Extremadura. Claro, el Carbo Sotelo. Se jugaba contra el Plasencia, que también era extremeño. Se jugaba contra el Moralo, que era del Naval Moral de la Mata, que era también entre Cáceres y Salamanca. Fíjate tú los partidos que se hacían en los años 80 en tercera división. Digo. Claro, que tampoco que fuera Madrid, pero era otra historia. Claro, entonces es verdad,
Bueno, de hecho, tú has nombrado al Corea, es verdad, hay un partido que es del que se dice aquí en esa época, en los años 90, no me acuerdo si fue el 94, el 95, el 96, ¿no? Pero se hablaba de amaño, bueno, no de amaño de partido, sino de pacto entre los equipos, porque un empate sanluqueño-Coria salvaba a los dos equipos esa temporada para permanecer en tercera división. Fíjate tú lo insulso y lo aburrido que tuvo que hacer ese partido. Nada, claro. Entonces, claro, sí. Es que han ocurrido tantas cosas, hay tantas anécdotas por contar del Parma. Bueno, eso lo vas a contar en tu libro. Sí. Ahora He redactado una parte ya, pero es verdad que el trabajo me tiene Ya, pero bueno, sabemos que tengo escaneado toda la década de los 90, la tengo ya escaneada. Ahí hay mucha más información, ¿eh? Ahí vas a encontrar más información. Tú sabes una cosa muy, muy bonita, que es una lástima que eso no durará mucho tiempo. Sí, yo tengo, ahora que me has preguntado por la década de los 90, tengo escaneado todos los años 90. Tú sabes que en San Lucas se creó un periódico que se llama El Semanal, ¿no? Sí, claro, hombre. ¿Tú has leído los artículos de Raúl Herrera? Sí, o sea, la manera de que tiene de esa oratoria escrita, nunca mejor dicho, rebuscada, barroca, decimonónica, a la antigua usanza. A mí me recordaba a los periodistas de raza de estos diarios del Caso, de Pueblo, de tal, pues a mí eso me recordaba. Es imposible que tú puedas encontrar hoy en día un artículo desarrollado, escrito de esa forma tan barroca, como tú dices, tan romántica, tan rococó, Raúl te buscaba para hacer una crónica un titular que asociaba al título de una película. Claro. Entonces, el titular contra el Hércules, tócala de nuevo, San. Parodiando esa frase de Humphrey Bogart en la película Casablanca. Claro. Es que, claro, esa capacidad eso lo pone ahora y la mitad de la gente, con todo mi respeto, no se entera. Claro. Es increíble también, Rafa, como en muchos aspectos, para mí, en mi opinión, hemos involucionado, porque es que es verdad que antes yo observaba que había más, creo que había más capacidad para hacer este tipo de cosas. Es que hoy en día el Internet, la inteligencia artificial te lo pone tan fácil todo que tú no te esfuerzas en pensar, en imaginar, claro, antes, no lo haces. A ver, Manolo, yo lo he hablado aquí muchas veces. A mí cuando yo estaba en el cole me decía mi profesora, hay que hacer un trabajo de tal, y tú te tenías que ir a la biblioteca y coger las enciclopedias. Y ahí como un chimichanca, cargando libros y haciendo fotocopias y escribiendo para hacer un artículo. Es que hoy día no se hace eso. Olvídate. Claro, tiene sus pros y sus contras, claro. Pero es verdad que creo que eso ha conllevado una involución en la capacidad de imaginar. Sí. Dícese que la necesidad aprieta y hoy día los mundos han cambiado, los tiempos han cambiado, y aquí eso es lo que nos ha tocado vivir. Ya está. Nosotros por suerte somos de otra quinta. O yo soy del típico que dice que tiempos pasados fueron mejores. Puede ser, Rafa, bueno, no lo sé, pero en muchos aspectos puede ser. Yo añoro muchos aspectos del pasado. Sí, yo también. Creo que era mejor que hoy en día. Yo también. Pero bueno, Manolo, tú que has estado en esos campos de la España nuestra, sí, desde equipos, desde localidades muy cercanas, sí, a grandes ciudades, grandes estadios, sí, oye, ¿qué diferencia, cómo es a la hora de retransmitir un partido en San Fernando, Puerto Real, Algeciras, tal, a irte a otras regiones fuera? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo han sido esas experiencias? Pues imagínate que el primer año que teníamos emisora de radio, nosotros jugábamos contra un equipo de Sevilla, de una barriada afuera de Sevilla, se llamaba el Cerro del Águila, que jugaba en un polideportivo, en el que yo retransmito pegado a la valla con un teléfono de un polideportivo, y te miran así como esto que es lo que es. Que me acuerdo que aquel partido, el entrenador del sanluqueño era Moreno Rosillo, tuvo una pelea con periodistas de allí, pero una pelea total, que imagínate lo que es para mí estar en un polideportivo retransmitiendo un partido contra el Cerro del Águila, con todo mi respeto, a verte en poco tiempo después retransmitiendo en Mendizorroza, en Vitoria, contra la B, ¿no? Contra la B, que entonces estaba en segunda B, y tuvimos una eliminatoria de Copa del Rey que perdimos 2-1. Marcó Espinar para el sanluqueño el empate, y vamos perdiendo 1-0. Pues vale, las instalaciones que ellos tenían, la educación que suelen tener los vascos son gente muy educada, ¿eh? Y el verte allí con esos medios, pues yo decía, esto que lo que pare. Claro, tienen que tener en cuenta que se crean en la radio en el 2007, y yo, Rafa, he ido a muchos campos donde retransmití un partido, era en medio de la grada, porque en muchos campos no tienen ni cabina de retransmisión.
Además, con los aficionados aquí y aquí. Con el riesgo que eso tiene. Que me las he visto también más de una. Y he sido increpado en más de una. ¿Por qué? Porque tú tienes a los aficionados. Entonces, cuando nosotros marcábamos un gol, si tú te ponías... ¡oh! Allí corres riesgo tú de que te digan cositas, como mínimo. Claro. Entonces, claro, es verdad que cuando el equipo da un salto de categoría, jugamos en segunda B, ya baja a muchos más campos. Y yo, la verdad es que, aunque puedo parecer un picado, pero claro, ciertamente, pues bueno, y esto lo digo no por mí, esto lo digo por el sanluqueño, pero bueno, hemos estado, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En Mendizorroza, en Vitoria, jugando un partido de allí. Hemos tenido la oportunidad, no de un partido, pero hemos llevado a cabo sesiones de entrenamiento en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona. Hemos jugado en el Estadio del Mediterráneo porque hemos jugado contra la Almería. Hemos jugado en el Colombino porque hemos jugado contra el Recreativo de Huelva. Hemos jugado en la Rosaleda, Rafa. La Condomina. Hemos jugado en la Rosaleda contra el Málaga. Hemos jugado en el Arcángel contra el Córdoba. Hemos jugado en la Condomina contra el Murcia. Hemos jugado en el Carlos del Monte de Albacete. Hemos jugado en el Carranza. En el Cartagonova. En el Cartagonova. En el Rico Pérez de Alicante. En el nuevo estadio de Tarragona. Hemos jugado en Castalia. En el Neucreu Alta. En la Neucreu de Sabadell. En Castalia contra el Castellón. Hemos llevado al sanluqueño literalmente por toda España, Rafa? Y yo una reivindicación que hago, esto es lo que te voy a decir ahora es reivindicativo, yo lo reconozco. Una reivindicación que hago es que para mí, precisamente por esto, creo que el Atlético Sanluqueño, si no es el mejor o mayor embajador de la ciudad de Sanlúcar, es uno de los que más. Porque es el club que cada 2 semanas te lleva el nombre de Sanlúcar, literalmente por toda España. Evidentemente, está claro que un referente deportivo de Sanlúcar son nuestras carreras de caballo, está claro, sí, pero es una vez pero es un evento de una vez al año que se hace aquí. Pero es que el sanluqueño es el que exporta el nombre de Sanlúcar a. Y te voy a poner como ejemplo un pequeño detalle que nunca he olvidado. Estábamos en segunda división B y tenemos que jugar contra el Guadalajara. Y vamos a Guadalajara. Llegamos allí el sábado por la tarde-noche porque el partido se jugaba el domingo por la mañana. La televisión pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como aquí el Canal Sur, aquí en la parte superior de la televisión, dice, mañana a las 12 en directo Guadalajara Atlético Sanluqueño. Entonces, todo aquel que en la provincia de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Albacete estuviese viendo el canal autonómico, estaban viendo como en la parte de la esquina superior derecha, mañana a las 12, en directo, en el canal de Castilla-La Mancha, era un Guadalajara Atlético Sanluqueño. Pues eso es publicidad para la ciudad de Sanlúcar. Imagínate. Yo me acuerdo de Gol Televisión, cuando jugamos la Copa del Rey con el Villarreal. Por ejemplo. Es que estaban los logos, estaba el escudo del Atlético Sanluqueño en las retransmisiones de Gol, con la de gente que veía, porque ya no creo que no se ve, ese canal. Tú no veías el partido, pero estaban... Claro. Mi única pena, Rafa, es que no hemos tenido la oportunidad de jugar un partido en el Benito Villamarín. Esa es mi pena. Oye, pero yo te digo una cosa, Manolo, pese al trabajo, pese al estrés que te puede generar, has vivido experiencias muy bonitas, oye, eso te lo vas a llevar. Inolvidable. Además, una persona como tú, que estás investigando, que estás historiografiando la historia del sanluqueño, te estás llevando de primera plana lo que han hecho los grandes comentaristas deportivos de España, que estás visitando grandes ciudades, grandes estadios, otra manera de entender también el fútbol, sí. Y eso yo creo que es una experiencia enriquecedora, cuanto menos. Claro, pero por eso yo te decía y te nombraba, de la misma manera que hemos mordido el polvo, estando en un polideportivo como el del Cerro del Águila, en el campo de Marinaleda, cuidado cuando fuimos a Marinaleda, mira cuando nos metimos allí, visto que lo que es, y así te podría nombrar algunos campos más, y pásate de estar ahí a estar en estadios importantes de este país. Bueno, pues sí, eso es una experiencia que me ha dado. El sanluqueño ha hecho que haga amigos. Yo tengo trato con muchos exfutbolistas, tengo trato con futbolistas de primer orden, que ha sido gracias al fútbol. El sanluqueño, pues lógicamente, bueno, ahí hemos estado. Para mí será inolvidable. Yo me considero un privilegiado, Rafa. ¿Por qué? Porque si hablamos de la historia del sanluqueño, el ascenso 20 años después a Segunda División B, tengo la oportunidad de narrarlo yo, cuando superamos la eliminatoria contra el Extremadura, ¿no? Superar aquella eliminatoria inolvidable de Teruel, porque era la primera vez en la historia del sanluqueño que teníamos que jugar un partido del que se tuviese que jugar prórroga
y del que se tuviese que ir a la tanda de penaltis. Con lo desafortunado que ha sido siempre la tanda de penalti para el sanluqueño. Bueno, pero aquella la superamos Sí, con el gol de Dani y la parada de Fran. Entonces, aquello fue, Rafa, aquello de lo... Hace poco estuve yo, por cierto, entré en el programa de Carlos Herrera por la mañana para contar una anécdota que me pasó allí en Teruel, de situaciones surrealistas. Entonces, aquello es inolvidable, aquello para mí forma parte de la historia del Atlético sanluqueño, porque fue la primera vez que un partido tenía estas características. Yo me acuerdo, tú gritando que te iba a entrar. Y llorando. Y llorando. Porque había pasado mucha tensión. Oye, la primera ref evidentemente requiere un presupuesto y una manera de entender el fútbol muy diferente a lo que se había vivido años anteriores, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene la masa social? Porque, claro, esto es una pregunta que evidentemente nos podía llevar muchísimo tiempo, Sí, la mitad, pero bueno, cuando tú visitas esos grandes campos con esa masa social, ¿no? Sí. Porque incluso el Sabadell, ¿no? Que puede tener 8 o 9 mil socios, ¿no? Un equipo importante, pero ves a otros campos, ves otra estructura deportiva, otra... Cuando regresas a casa, el Parmar tiene ese romanticismo que a todos nos gusta, pero tenemos que ser realistas que estamos años luz. Sí. Y que si queremos acercar quizás a una masa social más joven, tú tienes que ofrecerle algo fresco. Mira, Rafa... No sé, a lo mejor me meto en un charco, es mi opinión personal, ¿eh? Yo soy aficionado del sanluqueño desde que era un chavalillo, pero es verdad que es lo que te he dicho en la presentación leída, que es muy monótono, es siempre lo mismo. Hace falta un cambio para acercar a la gente novia. No sé qué opinión te guardas a todo esto. Masa social y estructura del club. Pero es que es un debate, en la radio es un debate actual. Es que es una realidad. Queramos o no queramos, Rafa, es una realidad. Mira, para que no nos vayamos muy lejos, los equipos con los que competimos este año, ¿vale? Por ejemplo, el Murcia. ¿Tú has ido al estadio nuevo del Murcia? No. Nada más que llegas allí, ve la construcción que allí hay, ve el parking que tiene, que el parking de ese estadio es más grande que el de cualquier centro comercial que tú veas aquí. Ves el enclave donde está ese campo de fútbol, los centros comerciales que tiene alrededor, lo que es la instalación en sí. Ve la masa social que tiene, el número de personas que van y acuden a un partido, cómo están identificados con su equipo, cómo con bufandas al aire entonan el himno de su equipo cuando va a comenzar el partido sin que suene por megafonía. Algo que tú dices, cuando vas allí, tú dices, Dios, esto sí, estamos años luz y posiblemente me quedo corto. Cuando tú ves que los equipos tienen esas infraestructuras, tú te das cuenta de que tú no puedes competir contra esos equipos. Claro. El que nosotros estemos manteniendo la categoría... Bueno, es un hito. Yo creo que no somos conscientes. No. No somos conscientes de la gesta que estamos consiguiendo con que el sanluqueño esté manteniendo esta categoría. Mira, porque es imposible. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero quizá lo echemos de menos y ojalá me equivoque y no pase nunca. Pero cuando volvamos a jugar con el Puente Genil o con el Cortegana, con todo mi respeto. Hombre, esperemos que eso no ocurra nunca. Exactamente, pero se es va imposible. Se va a echar mucho de menos. ¿Tú has ido a Alicante al Rico Pérez? No. Tú vas... O sea, es que en esta categoría... Tú vas a Alicante, al Rico Pérez de Alicante, una sede mundialista, y tú juegas contra el Hércules, tú dices, nosotros no podemos competir con esto, nosotros no podemos competir en la Condomina contra el Murcia, y así ganamos allí, y tanto en un sitio como en otro. Tú vas al nuevo estadio de Tarragona, tú no puedes competir contra eso, es imposible. Entonces, sí que son núcleos de población superiores a nosotros en Sanlúcar, por supuesto, pero que la masa social que tienen es en miles de personas, que se dice pronto, es muy superior a la que tiene el equipo. Si nosotros tuviésemos tan solo el doble de socios de los que tenemos, que perfectamente lo podríamos tener... Hombre, Sanlúcar sí tiene 70 y tantos mil habitantes y tiene de socios, ¿cuántos? 1.500, 1.600. El otro día salió este tema en la radio. Que eso es muy poco, es que el porcentaje el 2,3% de la población. Es una ridiculez para una ciudad de 72.000 habitantes, no sé. Una ciudad con 70, vamos a redondearlo en 70. Si una ciudad de 70.000 tiene solo el 2,3% de sus habitantes como socios del equipo, es imposible para esta categoría. Claro. El sanluqueño no sería autosuficiente, bajo mi punto de vista, posiblemente no sería autosuficiente ni en segunda red. Yo lo he hablado, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Con mi cuñado, ¿no? Yo decía, tú imagínate, es verdad que todo el dinero no lo hace, que lo ayuda muchísimo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a equipos con muy poco presupuesto y que han cuajado una temporada brillante y han conseguido un ascenso, ¿no?
imagínate, pongamos castillos en el aire, que el sanluqueño hace una temporada como comenzó este año, pues que hubiera mantenido toda esa regularidad y se mete en segunda división. ¿Cómo hacemos eso? Mira, ¿Cómo se hace? Seríamos tremendamente felices por ese hito, pero vamos a dar una torta de realidad. Claro. Yo no sé si a nosotros nos dejarían competir en este campo en segunda división, ¿eh? Eso es lo que yo he llegado a hablar con familiares míos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo recibes tú aquí al Real Sociedad B, a la Unión Deportiva Las Palmas? Real Sociedad B, sí, pero todos los equipos que están este año en segunda división Al Deportivo de La Coruña. Pero si todos los equipos que están en segunda división A han estado en primera división. Claro. Pero si nada más que el Cádiz, el Cádiz podría traer tanta gente que nos echarían a todos los que vamos al Palmar, los llenarían con sus aficionados y faltarían. Imagínate que desciende el Sevilla y tú subes a segunda. Qué gustazo. Que me perdonen los del Sevilla. Bueno, oye, Manolo, unas preguntas antes de irnos porque se me acaba el tiempo, pero no quiero dejarlo por detrás. Estás liado con publicaste el primer tomo de la historia del Atlético Sanluqueño, un libro precioso. ¿Cómo vas? Cuéntanos un poquito por encima cómo va la segunda parte. Va muy lento. Sí, pero ¿tienes cositas ya? Sí, te decía hace un rato. Mira, por ejemplo, yo tengo escaneado toda la década de los 90, ¿vale? Hay algunos años que me faltan, porque voy a tener que volver a la hemeroteca en Jerez a ver si encuentro unos datos que no hay aquí, ¿vale? Pero no son resultados ni clasificaciones, ¿no? No, para mirar crónicas. Ah, bien. Para mirar crónicas. Pero además es muy curioso porque... ¿Y aquí? Aquí ya he estado. Aquí en el archivo municipal ya he estado. No, ¿aquí en la tele? En la tele, bueno, pero habría que visionar muchos vídeos. Entonces, el problema es el coger el tiempo para hacer eso. Pero bueno, que por cierto, tengo anécdotas también para contarte, porque como lo tengo en un portátil que yo tengo, voy a veces con el portátil para arriba, para abajo. Hay páginas del libro que ya tengo redactadas. Por ejemplo, te puedo decir que he redactado páginas de lo que sería el segundo libro, estando en Ibiza, estando en Suiza. Tengo una parte del libro redactada en Suiza, mientras estaba allí pasando unos días de vacaciones. Como se hacía de noche muy pronto y se hacía mucho frío, aproveché y redacté páginas de la segunda parte, pero me faltan por recopilar algunos datos todavía. Es increíble, Rafa, que hablando de los años 90, no hayamos tenido una prensa en Sanlúcar. Porque Sanlúcar Información, ¿en qué año empieza? Sanlúcar Información era un semanario, siempre ha sido un semanario. Más o menos se podría decir de alguna manera que es como la continuidad al semanal, pero es que es curioso porque el semanal nace cuando el sanluqueño suba a segunda vez en 1987, creo que es, pero el semanal duró algunos años, no tuvo continuidad. Sí. Y es que es curioso, Sanlúcar ha adolecido de prensa escrita en realidad siempre. Bueno, mira, increíble, ¿eh? Pero en el siglo XIX teníamos más prensa escrita que aquí. O sea, más que ahora. Claro, finales del 19 y comienzos de los años 10, 20 y 30 había mucha más prensa, había varios periódicos que se publicaban en Sanlúcar al mismo modelo, al mismo tiempo, que ahora. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, los medios de comunicación han cambiado y el papel, pues... Pero en Sanlúcar, por ejemplo, la década de los años 90, ¿no? Bueno, pero claro, porque yo decía, en los 40, ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70... ABC de Sevilla. Y todo dependía de que un corresponsal enviara noticias. Era muy complicado. Sí. Pero es que tú dices, bueno, vale, voy a trabajar de forma ininterrumpida desde 1987 hasta el presente. Pues puede haber algún año que te sea complicado. Claro. Increíble, pero así es. Ya, bueno, de todas maneras sigues trabajando en ello, así que poquito a poco, ¿no? Sí, porque son muchos años. Claro, porque ya son muchos años, ya son muchos datos. Yo, por ejemplo, a lo mejor para escribir una página me puedo llevar 2 horas. Pero ese libro lo vas a terminar, o ese segundo volumen, ¿hasta qué año? ¿Hasta el 2000? Ese yo lo quiero avanzar más en el tiempo. Porque podías dejarlo hasta la entrada del siglo XXI y hacer otro del 2000 en adelante, ¿no? Depende del volumen de información que tenga, porque ya tengo bastantes cosas ya. Tengo bastantes cosas. Y ahí, en este segundo libro, tienes que tener en cuenta que ahí va a venir el primer ascenso a Segunda División B.
va a tener que venir a hablar de aquellos finales de los 80, primeros de los 90, de eso me acuerdo perfectamente, cuando económicamente esto era un caos, de la peculiaridad que era el que el club estuviese cuando estaba dirigido por Luis Merino, de esas batallas que tenía. Una entrevista a Luis Enrique, eso sería interesante que un día te lo traiga a tu programa, a José Enrique Díaz, porque José Enrique Díaz te hablaría de una forma muy romántica, muy nostálgica, de cuando fue entrenador, uno de los entrenadores que posiblemente que más, bueno, con ese entrenador el sanluqueño suba segunda vez por primera vez en su historia. Y ahí ya, en esos años, en el semanal, ahí había ríos de tintas escritos. Porque es verdad que cuando el equipo cae a tercera división, tú lo has calificado muy bien. Ahí hay unos años 90 que son aridez absoluta. Eso es el desierto de Almería. Aridez absoluta, desgana en la afición, porque incluso son años que la asistencia al campo era muy escueta. 600 aficionados. Yo recuerdo de coger las crónicas de Diario de Jerez, ¿no? O de Diario de Cádiz, en este caso Diario de Jerez, y tú veías la crónica y era siempre lo mismo, las mismas caras, los mismos gestos, las mismas, era todo muy monótono. Hasta que, yo creo, bajo mi punto de vista, Rafa, en mi opinión, hasta que llega el tema de Nolito. Cuando llega Nolito, cuando Nolito sale a la luz, que después se lo llevó al Valencia siendo juvenil y todo eso, yo creo que podría ser entre el 2004, 2005 aproximadamente. Creo que a partir de ahí hay como un resurgir un poquito, una inquietud, porque ya después sí que es verdad que poco a poco se va animando la cosa. En el año 2007, aquel equipo de la 2007-2008, que es un equipazo, ese año, por ejemplo, ya venía mucha gente al Palmar y ya había buen ambiente. Venía de antes. ¿Por qué? Porque cuando Nolito, después del año en Valencia, regresa al sanluqueño, que ese año el equipo se queda fuera de jugar los playoffs de ascenso tras empatar a 2 en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Betis, y el que se mete es la Balona, Nolito tuvo un efecto llamada y Nolito te traía mucha gente de allí de la barriada. Y también de la parte de tú fíjate... Y el Palmar vuelve a tener grandes entradas. Tú fíjate si la gente estaba... Si era, para mí, fue espeso esa época, ese caminar, que recuerdo cuando se jugó la fase de ascenso famosa que se perdió en Mérida, que nos metieron en aquel secarral. Sí, por medio está eso. ¿Vale? Nos meten en que yo fui a ese partido para jugar con el Polideportivo Ejido. La de gente, Manolo, la de autobuses, de gente que fueron a ver ese partido, porque estábamos tan necesitados de esos estímulos. Después de todo, tú miras hacia atrás, ves todos esos años en tercera, y llegaba ese momento de tener la opción de ascender. Escúchame, de aquí a Mérida hay una tirada, ¿eh? Sí, y eso se hace, eso fue, creo que en el 99, me parece a mí, no algo así. La fecha. Sí, pero es verdad que dentro de esa aridez hay excepciones, que es cuando el equipo, por ejemplo, juega esa promoción de ascenso a Segunda División B, la conocida como la de Mérida. O cuando gana, ¿no?, el título de Tercera División. Pero eso fue ya mucho después, eso fue con Carrete, eso fue en 2012. ¿2012? Cuando fuimos campeones de Tercera División. Sí, jugaba Francisco, uno de las de que le... No, pero Francisco fue mucho antes. Era de Lebrija, ¿no? Sí, eso fue mucho antes. Era muy guerrillero. Nosotros fuimos campeones de Tercera División en el año 2012, ¿no? Pero con Carrete. Pero es verdad que en esa aridez, cuando el equipo juega en la fase de ascenso en Mérida, es verdad que esos partidos sí hay de afluencia notable y evidente, pero que en partidos de temporada regular, lo que yo creo es que el Palmar se vuelve a revestir de importantes entradas cuando Nolito tiene ese efecto. Efecto llamada, ¿no? Sí, porque te trae a mucha gente. Claro. Y fue cuando se crea la Marea Verde. Que la Marea Verde fue un movimiento creado por el Pirri, con la gente de allí de la zona de la Barriada y de la zona de Bonanza, ¿vale? Aun cuando componentes de la actual Marea Verde sí que eran aficionados ya de antes. Claro. Pero esta gente, por ejemplo, estaba al frente Azotea, estaba... A ver, nosotros... ustedes eran ahí también otro grupo. Nosotros, la primera peña fue la Peña Atlética Los Ángeles. Bueno, eso siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Después tuvo Ego Norte.
la Peña Azotea, ¿no? O Ultras Azotea. El frente, bueno, ¿cómo se llama? O tal, y Sí. ahora, y bueno, ya lo último fue Marea Verde, que es lo que más continuidad ha tenido. Claro, pero porque ha tenido, pero que también ha tenido ahí, porque la Marea Verde también, cuando nace la Marea Verde, que se llegó a crear un programa de televisión aquí, Sí, me acuerdo. que lo hace Raúl con el Pirri, ese programa se llamaba Marea Verde, que el Pirri venía con el curro, con el perro, que lo dejaba por aquí en el plató y el curro por aquí. Las cosas de San Lucas. Entonces, ahí sí el Palmar recobra el que regularmente tenga buenas asistencias al estadio. Pero con nuestros más, con nuestros menos, porque también es verdad que aun cuando en la temporada 11-12 se hace una temporada espectacular y el equipo, o la 12-13, no, 2012, sí, el equipo es campeón y todo eso, los 2 años anteriores nos habíamos salvado de descender a regional por muy poco, ¿eh? Por muy poquito, ¿eh? Muy poquito, Rafa. Y ahí vivimos circunstancias muy complicadas. Yo recuerdo un partido en Pozo Blanco, mi padre acababa de morir. El partido en Pozo Blanco... Yo me acuerdo de ese partido. Lo ganamos. Que ganamos 0-1. 0-1. Y yo me harté de llorar, ¿eh? Me acuerdo de ese partido, ¿eh? Porque habíamos pasado una... Sí, me acuerdo de ese partido. Veníamos de una rachada que habíamos pasado puta, ¿eh? Mm. Yo me acuerdo que ese partido le dijeron los futbolistas, la Liali, podemos... Y dije, beberse lo que queráis. Hicieron una botellona en el autobús. Camino de vuelta. Claro. Claro, imagínate. Oye, Manolo, hay una última parte del programa que no la voy a poder tocar, porque sí es verdad que nos vamos de tiempo, que era tu parte profesional. Yo había estipulado de que habláramos como abogado, como profesión. Me gustaría que me hubieses contado cómo te metes en la abogacía, qué significa para ti representar a los demás, en la educación, en las escuelas hoy día, que se puedan aprender las leyes, las obligaciones y los derechos, que sería tremendamente importante, pero como no me da tiempo, utilizo esto para echarte el guante y volver aquí y hablar directamente de tu profesión, del mundo de la abogacía, para que te puedan conocer también cómo es Manolo Marín fuera de los cascos, ¿no? Vale. ¿Te parece? Pues te tengo que contar cómo accedí, porque casi de casualidad a este mundo. Pues si yo quieres, no lo pensaba, yo no me veía en este mundo. En este mundo. No. Pues si te parece, como nos quedamos sin tiempo, pasamos un poco que pasen algunos meses y cuando tú tengas otro huequito, hablamos del mundo de la abogacía, que me parece muy interesante. Perfecto. Muy bien. Amigo, ha sido un placer. Igualmente, el placer ha sido mío, caballero. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos invitados. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.